Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo y bienvenidos a este canal. Gracias a todas las personas que se suscriben y me acompañan en esta aventura, en este camino. En el día de hoy es un día especial para mí, es un video especial por la persona que me va a acompañar en el día de hoy. En el día de hoy quiero hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué tan libres somos nosotros para tomar decisiones, para actuar en el mundo, para responder y reaccionar a todo lo que nos rodea, a todos los fenómenos que son externos a nosotros? Y para eso he invitado en el día de hoy a mi papá. ¿De por qué surge este tema y a dónde queremos llegar? Resulta que desde principios de la humanidad, el ser humano, desde que está aquí, desde que tiene uso de razón, de que existe en el mundo, que está en esta tierra, siempre se ha preguntado qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Luego de esas preguntas, entonces viene a preguntarse, ya que estamos aquí, ¿cómo vivimos aquí? Porque en el pensamiento, en el razonamiento de esta vida y de nuestra estadía en este mundo, pues se nos presentan muchas dificultades, muchos eventos externos a nuestro dominio que nosotros podamos controlar para poder llevar la vida que nosotros queremos. Entonces, una de las filosofías que más explica esto y que aún en la actualidad se mantiene vigente y está siendo adoptada por muchas personas hoy en día en la actualidad es el estoicismo. El estoicismo, en resumen, voy a hacerles un video aparte, estoy en eso, estoy preparándoselos. ¿Qué dice el estoicismo? Que las cosas que suceden en el mundo son externas a nosotros, son eventos o fenómenos que nosotros no podemos controlar. Por ende, van a llegar ciertas situaciones sí o sí, o como puede que lleguen o como pueden que no. Nosotros, los seres humanos, no tenemos ese control para escoger las situaciones, para saber la dificultad del problema, de ese evento. Entonces, ¿qué piensan ellos o cuál es su ideología? No podemos controlar las situaciones y las dificultades, pero sí podemos nosotros controlar cómo percibimos, cómo reaccionamos hacia esas situaciones, eventos o fenómenos, como lo quieran llamar. Y de ahí, pues, profundiza y tienen principios, tienen valores, tienen virtud, tienen algo que se llama la ataraxia, que es un nivel donde la persona debe llegar, que es un estado donde el ser humano es inmutable, o sea, las situaciones no hacen cambiar, las situaciones por más fuertes que sean, no hacen exaltar al ser humano, no lo hacen salirse de sus cabales en un lenguaje común, no lo mueven de su tranquilidad, su serenidad. Entonces la meta de ellos es llegar a la ataraxia, ese estado en donde venga lo que venga, cualquier situación, yo debo estar en paz, debo estar sereno y con calma para que las situaciones y las emociones fuertes no me ceguen el entendimiento y me hagan tomar decisiones equivocadas. En eso también entra el tema de qué tan libres somos nosotros para decidir, para actuar, para reaccionar a los problemas, para tomar decisiones también, para mejorar nuestra vida, para llevarla, para acabarla, pues. Entonces, los invito a quedarse hasta el final, no se lo pueden perder, acompáñenme. Bueno, papi, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, espero que no salgamos de pelotera aquí en vivo. Bueno, comencemos con esta pregunta. ¿Tú fuiste libre o tuviste la libertad para venir acá? ¿O tuviste que pedirle permiso a mi mamá? O sea, entre libre y libertad hay una diferencia. Ajá, Yo soy libre, pero que tengo la capacidad de decidir. ajá. Esa es la palabra libre. Y la libertad no está en mí. La libertad está es en las leyes. Por ejemplo, tú me invitaste, ese me está abriendo la libertad de venir. Porque yo te invité. Porque tú me invitaste. O sea, vendría siendo la ley. Eso es la libertad. Y yo tengo la capacidad, yo tuve la capacidad de decidir, porque soy libre. Pero, bueno, está bien. Pero si yo, bueno, como siempre se ha pensado es que las leyes son las que, o sea, te encierran, o sea, te privan de la libertad porque te están obligando a hacer algo. Y si no las haces, entonces tú cometes un error. Entonces, si tú me Sí. dices que las leyes te dan la libertad, pues ahí me choca un poco
el concepto. Sí, Por- es que, por ejemplo, hablemos de la libertad eh, cristiana. ajá, En el pueblo de Israel, la libertad del pueblo de Israel era la ley, los 10 mandamientos. Cuando los hijos de Dios estaban obedeciendo los 10 mandamientos, entonces ellos tenían libertad de andar para aquí, para allá, tenían la libertad de la presencia de Dios. pero, o sea, tú hablas de libertad, pero si ellos no lo hacían, o sea, ¿cómo ellos podían tener libertad si no tenían la capacidad de decidir no hacerlo? O sea, la libertad de no hacerlo. Sí. ¿Dónde está la libertad? Pero yo digo, mi capacidad de decidir, Ajá. de yo obedecer los 10 mandamientos. Cuando yo no obedezco los 10 mandamientos, entonces ya tengo problemas. Porque, por ejemplo, podía estar preso, perdía la libertad. Yo perdía, por ejemplo, lo que era el contacto con Dios. Ajá. Ya, yo perdí el contacto con Dios. Entonces, quien le da los 10 mandamientos es que le dan la libertad al pueblo de Israel. Mientras ellos estaban obedeciendo los 10 mandamientos, tenían la libertad, no tenían problemas, no, los pueblos no lo invadían. Ellos se paseaban de alguna manera, sentían la presencia de Dios. El momento en que ellos violaban La ley. la ley, entonces ahí ellos ya comenzaban a tener problemas. Por eso entonces ya no tenías libertad. Porque ya entonces como Adán, que se Ajá. escondió con la presencia de Dios. Mira que cuando él estaba en el principio y estaba obedeciendo la instrucción que Dios le había dado, él estaba paseando en el jardín para ir para acá. Estaba libre. Él era libre porque él había decidido, pero tenía la libertad. Ajá. Cuando ya él vio la libertad, o sea, o se vuela los límites de la libertad, porque la libertad tiene límites. Y el Ajá. hecho de que haya límites no te está diciendo que no es libertad. Por ejemplo, cuando yo voy al mar, comienzo a caminar y entro al mar, y entro al mar y entro al mar, llega un momento en que el agua me llega aquí. Ahí me está diciendo, hay un límite, porque si yo sigo de ahí, me ahogo. Pero ese límite no me está diciendo que yo soy libre de caminar. Yo me puedo regresar y camino. Entonces la libertad tiene límites y los límites de la libertad no te están diciendo que tú no eres libre. Bien, ese es otro concepto diferente que es el que hay que entender de nuevo ya. Sí. Porque libertad, entonces, definámoslo otra vez para estar claro. Libertad y libre y ser libre son dos No, cosas diferentes. la Ajá. palabra libre es la capacidad de decidir. Libre. O sea, yo tengo la capacidad de decidir si lo hago o no lo hago, porque no hay una ley que me obligue a hacerlo. Yo tengo la capacidad de decidir. Esa capacidad de decidir es lo que me hace a mí libre. Pero lo que me da libertad es a lo que yo obedezco o lo que yo hago. Si yo decido hacer el bien, tengo recompensa. Si yo decido hacer el mal, cuando, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Caín, Caín se enojó con Abel y mató a Abel, su hermano. Y entonces el Señor le dijo a Caín, Caín, ¿por qué demuda tu rostro? ¿Por qué estás así? Si hicieres bien, tendrás tu recompensa. Y si haces mal, el pecado está a la puerta. Pero mira, ¿qué le estaba hablando? Le está hablando de la libertad. Caín, si tú haces el bien, Ajá. tienes tu recompensa. Vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener... pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. Pero en Caín está en decidir si hace el bien o hace el mal. Si yo hago el bien, entonces eso me va a dar mi libertad de la presencia de Dios. Libertad de no andar huyendo, libertad de no... Si yo hago mal, entonces ya, por ejemplo, si ya robo, si ya codicio, si Ajá. ya eso. Pero si yo estoy sujeto a una ley, ¿qué tan libre? O sea, no puedo hacer lo contrario a esa ley. Por ejemplo, el caso de Adán. Ujú. Pongamos el caso de Adán. Él era libre
porque ya tiene una ley. No, él era libre para decidir. O sea, es que la Ajá. palabra libre es la capacidad de decidir. O sea, no digamos, porque es que nosotros confundimos la palabra libre con Sí, libertad. es que esa es la confusión que Sí. hay. Y, ajá, y La eso es lo que... palabra libre es la capacidad de decidir. Ajá, O sea, yo tengo la capacidad de decidir, por eso soy libre. Ya. Pero bien. quien me da la libertad a mí es lo que yo decido hacer. Lo que yo decido escoger. Si escojo, ¿cómo es que? Y si, por ejemplo, yo escojo, em, entre comillas, porque ajá, definir el mal ahora no es el tema de discusión, pero si yo escojo el mal, ¿por qué no sería libre? No, tú sigues siendo libre, pero ya no tienes libertad. Bueno, ¿por qué no tendría yo libertad si escojo no hacer el bien? Y ahí te estoy diciendo, porque la libertad te da son las leyes. ¿Cuál es la ley? Si haces esto, recompensa te da. Por ejemplo, si yo decido robar, ¿qué me dice la ley? Que debo estar preso. Ajá. Pero si yo no robo, no hay ninguna ley que me acuse. Ya. Por ejemplo, mira con los colombianos. ¿Cuál es la libertad de los colombianos? La Constitución Política de Colombia. Esa, yo decido, por ejemplo, yo vivo en Barranquilla y si me quiero ir para Bucaramanga, ¿tengo algún problema? No. Si me quiero ir para Bogotá, no tengo porque yo tengo la libertad. ¿Quién me da esa libertad? La Constitución. Yo soy colombiano y yo puedo andar libremente en el país. Pero cuando yo me vuelo esos límites, que viene siendo la frontera con Venezuela, cuando yo me paso para Venezuela, ¿por qué no hago lo mismo? ¿Por qué no me voy para Maracaibo o me voy para Caracas? Bueno, Si la libertad estuviera en mí, yo lo hiciera. Pero allá yo tengo la capacidad de decidir en Venezuela. Pues me volé los límites de la libertad de Colombia y me ajá. paso para allá. Oye, Entonces, son otras leyes. entonces Ajá. las leyes son las que nos dan la libertad. Para yo tener esa libertad, tendría que ser yo haber nacido en Venezuela. Y entonces la Constitución de Venezuela entonces me daría esa libertad. Bien. Pero entonces en ese caso, nosotros completamente libres no somos. Sí, es O sea, que, bueno, completamente no tenemos la libertad. Porque es que ajá, todavía me estoy adaptando sí, a las mira, nuevas definiciones que está dando. listo. Pero nosotros entonces completamente no tenemos libertad. Eh, Porque libertad, por ejemplo, tú me dices que con las leyes yo puedo andar, puedo recorrer Colombia, porque la Ajá, ley me dice que lo puedo hacer. claro. Ajá, pero si no tengo esas leyes que me den esa libertad, entonces, o sea, ¿qué, qué tengo entonces o qué hago yo? Entonces tú no tienes libertad. Por eso, por ejemplo, cuando yo me paso para Venezuela y como yo, por ejemplo, no tengo los papeles correspondientes, sino que me volé los límites de la libertad, entonces ya yo no puedo andar para Caracas, ya yo no ando por cualquier lado porque la policía me puede coger. Ya. Ajá. Entonces, ¿qué pierdo yo? La libertad, porque la libertad es, es lo que me la abren las leyes. O sea que yo no puedo coger y decidir para dónde, sino que ya hay yo pierdo la capacidad de decidir. Porque si yo quisiera irme para Caracas, no puedo. ¿Por qué? Porque las leyes me dicen que yo tengo que portar documentos para poder hacer, o tengo que haber sido nacionalizado o haber nacido en En Venezuela. Venezuela. Sí. Ajá. Entonces, yo ahí ¿qué estoy perdiendo yo ahí? La libertad, no la capacidad de decidir, porque yo quisiera irme para Caracas, pero hay una ley que me dice que no lo puedo hacer. Bueno, ¿y qué es el hombre o qué sería el hombre sin leyes? ¿Cómo fue al principio? Siempre existieron las leyes. Sí, es que las leyes son los que le dan forma a la sociedad. Las leyes le dan forma a la sociedad. O sea, si no hay una ley, sería una sociedad deformada. El gran problema de nosotros es que esa sociedad deformada hacen las leyes. Es el Ajá. gran problema. Por ejemplo, sin norma, por ejemplo, el semáforo. Pongamos un ejemplo el semáforo. Ajá.
El semáforo me dice si puedo pasar o no puedo pasar, ¿verdad? ¿Qué tal si no hubiera semáforo? Yo Yo parto, iría paso porque creo que tengo la vía. Y el que viene allá también cree que tiene la vía. ¿Y qué ocurriría? un accidente, Un accidente. Entonces, esa ley del semáforo, ¿qué es lo que nos está dando? O la, esa li- norma, la libertad de pasar. claro, nos está diciendo cuándo puedes pasar y cuándo no puedes pasar. O sea que esa ley del semáforo nos está, a nosotros que nos está conservando la vida. Entonces, ¿te imaginas si no hubiera semáforo? Ahora, ¿te imaginas si no hay norma? Esa es una ley de tránsito, pero hay unas leyes económicas, hay unas leyes sociales, De vida. hay unas leyes espirituales. Entonces, las normas, y tiene que haber leyes, porque si no hay leyes, entonces yo creo que yo tendría derecho, cogería esta casa, cogería la otra, cogería la otra, cogería la otra y no dejaría a nadie coger casa. Y el otro cogería la otra casa, o sea, no. O sea, entonces nosotros, para ser humanidad o para formar una sociedad, debemos estar sujetos o estar conformados por unas leyes. Por una ley. Porque no somos solos, sino que o sea, la vida y la tierra debemos que compartirla. Entonces, al compartirla, ya tiene que haber algo que reglamente, algo que nos diga que hasta ahí llegamos. Hasta colocarnos unos límites también. Es correcto. Porque si no, si existen leyes y hay muchas personas que siempre quieren como pasarse y no respetar los derechos de los demás, me imagino que sin ley sería un caos. Y cuando Entonces, se viola la ley, ajá. tú pierdes la seguridad. Porque entonces, por ejemplo, cuando yo voy y robo, y voy con el robo y veo unos policías, ¿qué me entra a mí? Temor. Si tú no robas y tú ves un policía, lo saludas. ¿Qué tan autónomos nosotros somos de someternos a las leyes? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto cumplir esas leyes? Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, te hablo, por ejemplo, de lo penal, que se llama la teoría del delito. Ajá. Yo le doy mi potestad al Estado. O sea, yo me someto. Cuando nazco en Colombia, yo me someto al Estado. El Estado entonces es el que va a regirme a mí. Él me va a dar unas leyes para que yo me comporte, para que yo ande en esas leyes. Yo mismo me someto para que el Estado sea el que me regule. O sea, pero a uno le toca por obligación, ¿no? Voluntariamente. Es que tú naces, y tú naces por eso, tú naces bajo el Bajo el régimen. bajo el régimen del Estado. Entonces, el Estado lo que hace es conservarte. Entonces, por ejemplo, cuando yo violo ese límite, entonces ya yo vengo a perder la capacidad. Por ejemplo, cuando yo mato a una persona, la ley, ¿qué dice la ley? Que yo cometí un homicidio porque le quité la vida a un ser. Entonces yo debo ser castigado. Ya. Pero entonces viene la teoría del delito. ¿Qué dice la teoría del Ajá. delito? Si yo te quito la vida a ti, entonces viene el Estado y te pone un juez. Entonces, ¿qué hace el juez? Comienza a analizar. Si tú planificaste que ibas a matar, tipo, lo mataste, la ley dice que tiene 65 años de cárcel. Pero si esa persona que yo maté te hizo enojar, te hizo enfurecer, entonces tú lo hiciste no planificado, sino que por el ánimo de tu furor, O sea, por reacción. claro, por el ánimo de tu furor, entonces tú le quitaste la vida. Entonces el juez puede decir que te da 30 años, ya no te da 65 años. Porque el Estado, tú le diste la potestad al Estado para que conservara y cuidara de tu vida. Entonces, ¿qué Ajá. hace el Estado? Te manda a una cárcel. ¿Para qué? No para después, sino para que tú te regeneres y volverte a la sociedad. Porque esa es la función del Estado. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos la función del Estado. Ajá. ¿Cuál es la función del Estado? La función del Estado es conservarnos a todos. Pero cuando uno de nosotros viola la ley y agrede a uno, entonces el Estado lo que hace es
lo aísla, pero no con el ánimo de sepultarlo, sino de volverlo otra vez a la sociedad. Entonces, mire que él viola la ley y ya él pierde la libertad, porque ya él, si quiere ir al centro, no puede ir al centro. Si quiere ir con la familia, ya no puede ir. Porque entonces ya eso viene siendo, porque a veces nosotros tenemos un concepto de violencia y pensamos que la persona que, por ejemplo, cogen las personas y matan a otro y tiran piedra y tal, y dicen que eso es violencia. Eso no es violencia. Ajá, ¿qué Eh, es violencia? la violencia cuando yo no respeto tus derechos, cuando yo no reconozco tus actitudes. Soy violento. No, esa es violencia. Eso es violencia. Y entonces cuando tú sientes que tus derechos se están llegando, entonces tú te vuelves violento. Entonces comienzas a tirar piedras. Comienzas a reaccionar. Pero no es porque sea la violencia. Ya la violencia la hizo el Estado o cualquiera persona que no reconozca tus derechos. Entonces nosotros manejamos unos malos conceptos. Claro, sí, la gente siempre está como, Sí, no es que violencia, no. Ya el Estado o el gobierno me violentó mis derechos. Me hizo, entonces, al no reconocer mis derechos, entonces eso es violencia porque no está reconociendo mis derechos. Y al no reconocerlo, eso se llama violencia. Y yo al sentir que mis derechos están vulnerados, entonces comienzo a reclamarlo, pero ¿cómo? Ya de una forma violenta. Entonces, ¿qué hago yo? Tirar piedras, cerrar calles. Eso, ya, eso es ser violento. como respuesta Como respuesta a la violencia. a la violencia. Ah, bueno, A la violencia. ese es otro concepto, Sí, un poco diferente. con respecto a la violencia. Bueno, que seguimos en el tema de la libertad porque es muy amplio. Claro, sí. Entonces, también te quería preguntar sobre esa libertad de las personas que tienen eh, de, por ejemplo, de reaccionar bien o tomar buenas decisiones ya. Esa libertad que tienen las personas de hacer el bien. Yo creo que tú me ayudes ahí con el concepto, que tú me entiendas a mí lo que te quiero preguntar, Ajá. porque tu concepto es diferente, entonces me enredo. Por ejemplo, vamos me refiero más a la parte interna del ser humano, que siempre tiende o siempre está como subyugado a unos deseos que no le permiten ser libre, sino siempre tiene una tendencia a hacer lo malo, a romper las leyes, a no, por ejemplo, en el caso bíblico, amar al prójimo, sino que está la ley de hacer el bien, pero la tendencia del ser humano siempre está en hacer lo contrario. Entonces ahí sucede como un yugo, una falta de libertad interior de la persona. Sí. Bueno, ahí es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no vamos a hablar de una ley que nos la da el gobierno que nos pone, sino que dentro de nosotros hay una ley natural, Ajá. la ley de la naturaleza. Ya. Y de la naturaleza, o sea, de la ley humana. Pero en nosotros también hay una ley espiritual. Esas leyes suben. Y tú tienes la capacidad entonces de decidir si coges la ley espiritual o la hermana. Por ejemplo, esta carne que tú ves aquí, este cuerpo, ella siempre va a querer mentir. Ella siempre va a querer fornicar. Ajá, ahí está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa tendencia? ¿Por qué siempre quiere hacer eso? Porque esta carne, el Señor condenó el pecado en la carne. Entonces, esta carne tiene la tendencia, esta carne tiene, o sea, le gusta, él le gusta mentir. Mira, cuando tú estás en una forma que te encuentras en una presión así, tú lo primero que haces es que miente, porque quieres salir Es lo fácil, lo es lo rápido. fácil. Te voy a decir, por ejemplo, los colombianos. ¿Por qué los colombianos mentimos? Bueno, todo el mundo, ¿no? No, los colombianos. Porque Nosotros, ya esa es una cultura nuestra. ¿Por qué los colombianos robamos?
Nosotros somos más mentirosos que el resto, ¿qué? Claro. Y robamos más que todo el mundo. Ajá. ¿Por qué? Y eso va a la historia y ya eso se vuelve una cultura. Por eso es que nosotros entonces ya tenemos, este cuerpo ya tiene una cultura, ya venimos con esa cultura. Ujú. España estaba en guerra y España necesitaba financiar la guerra. ¿Qué hizo España entonces? Cogió a unos ladrones y los mandó a un barco que fuera. Ellos tenían, ya ellos sabían que en la India los indios, los indios cogían y hacían estatuas de oro. Y España necesitaba ese oro para financiar su guerra. Y mandó a Colón y todo eso que hace para la India. Ah, pero Para que- entonces no fue que fue una exploración. sí, no, no, ellos lo mandaron. Pues entonces ya sabían. Ellos sabían que iban a buscar unas estatuas de oro Mm. para traerlo. No, Claro, porque y yo pensaba siempre era que nos mandaron fue como a explorar a ver qué había. no, 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 no. A nosotros nos han enseñado mal. Ajá. Entonces ya, ellos vinieron ya a No, lo que era. ellos salieron para la India. De España salieron fue directamente para la India. Ujú. Y ellos, claro, como que iban a hacer ellos, iban a robar. ¿Y a quién tenían que mandar ellos? No podían mandar gente decente. No, Llegando a la India, vea, nosotros necesitamos, porque es que estamos apurados, porque estamos en la guerra, estamos perdiendo, necesitamos que ustedes nos den esa estatua de oro. Porque la India todavía no tenía el concepto del valor que había. Solamente ellos, mira, ellos cogían el oro era para hacer, como barro, algo así. ellos hacían era los dioses. Les gustaba hacer los dioses con oro. Eso era lo que decían. Y España, que está más avanzado en la tecnología y la ciencia de esa época, sabían que ellos estaban, y que ellos estaban puros con la guerra, entonces mandaron a la India, ellos salieron web para la India para sacar las estatuas de oro. Ellos salen para la India y llegaron a América por equivocación. Cuando ellos llegan a América y se encuentran con los indígenas, entonces comienzan ¿cómo es que? A los indios a decirle que dónde están las estatuas las estatuas. ¿Dónde están las estatuas de oro? ¿Dónde están las estatuas? Entonces ellos cogían y estaban maltratando a los indios. Entonces maltrataban, por ejemplo, si cogían los guayú y entonces ellos no, entonces ¿qué decían ellos? No, 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 nosotros no tenemos el oro tienen los arhuacos. Mira, ve, eso es lo que se llama la malicia indígena. Sí, porque, ajá, y cómo se comunicaban en ese tiempo. ¿Cómo? O sea, cómo se entendieron. Sí, ellos buscaban la forma de entenderse. Ajá. Ya entonces ellos estaban era presionando buscar estatus, pero aquí no iban a encontrar, porque aquí no había, todavía no había ese conocimiento de estatus, sino que ellos tenían su oro ahí recogido, pero Pero no eran. no eran así como la India. Y como ellos tenían el conocimiento de la India que tenía estatuas, por eso ellos vinieron presionando, preguntando por las estatuas, ¿no? Y al no encontrar estatuas, comenzaron entonces a presionar A los guayú. a los guayús, o los si indios encontraban a los aquí. aruacos. Entonces los araucas, claro, con tal de que no te torturaran ni te presionaran, les decías que. Lo tenía el otro. Entonces eso es lo que se llama la malicia Indígena. indígena. Echarle la culpa al otro. Claro. O sea, Ajá. te facilita. Echar la culpa al otro te facilita, no te tortura. Entonces, mira ahí la cultura que nos entra a nosotros, que somos, mentimos. La otra cultura que nos entra a nosotros es el facilismo. Si mentimos, fácil. No nos torturan nosotros, sino nos torturan ellos. Otra cultura de los colombianos. Somos mentirosos por la malicia indígena y nos gusta el facilismo. No nos gustan las cosas con esfuerzo, ni trabajar duro. Y claro, como tenemos la cultura del facilismo, entonces ¿qué hacemos nosotros? Robamos. Sí, claro. Ya. Sí, Ya porque nos es que robamos. a lo largo de la historia solo se ha visto lo mismo Claro. de la misma, el robo y todo eso, pues para no estar diciendo. Eso se transmitió a una cultura. La cultura de la malicia indígena de mentir, la cultura del facilismo y la cultura de robar. Y es difícil salir de esa cultura, pa. Claro, es difícil salir de esa cultura. Entonces tú ves, por ejemplo, que en los colegios siempre, yo estaba por allá por Aguachica, y estaba un pueblecito, y estaba el profesor dando clases, yo no, yo estaba trabajando por ahí,
Y entonces escuché la clase y el profesor está diciendo, no, Colón descubrieron América y comenzó y cuando terminó la clase yo llamé al profesor. Y el profesor, pero nosotros no fuimos descubiertos, fue conquistados. Tú tienes razón, pero ellos no saben nada. Lo O sea, no, fácil. lo facilito. O sea, nos han engañado y nos han enseñado cosas que no son así. Por eso yo te hablo de que nosotros los colombianos robamos más que todo el mundo. Porque ya es una cultura del mentir. Mira, cuando uno va a un carro y a ti te falta un papel y el policía te para, ¿qué es lo primero que tú piensas? Decir, oiga, es que, vea, o uno se vuelve el semáforo. Se vuelve el semáforo y lo coge el policía, venga acá. La excusa enseguida. Y enseguida que dice, oiga, es que tengo a mi mamá enferma y estoy preocupado por esto, ta. Ya, eso es lo primerito que nosotros pensamos. ¿Para qué? Para salir los facilitos del problema que El tenemos. problema, sí, la gente que mata a los familiares, a papi. Claro, La gente que mata a los familiares, ¿eso es serio o no? claro, por eso te hablo que nosotros robamos más que todo. La cultura nuestra es esa. ¿Por qué? Porque nos mandaron unos ladrones. No es que nos mandaron, sino que por casualidad, pero ellos iban con el ánimo era de robar. De robar lo que Claro, sea. entonces como dice, claro, ellos encontraron oro y se llevaron el oro, pero no. Entonces, entonces para ellos sí nos descubrieron, pero ya nosotros existíamos. Porque descubrir es algo que no existe. Y tú lo descubriste porque no existía. Para ellos no existíamos. Para ellos no existía, exacto. Eso te Y iba a decir, nosotros, para ellos. entonces, para ellos nosotros no nos descubrieron, para ellos nos conquistaron. Porque entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos cogieron todo lo adelanto indígena que tenían y se lo llevaron. ¡Guas! Y entonces ya nos traían las cosas resueltas. Por eso es que los colombianos no inventamos nada. O sea, Siempre imitamos lo que otro hace. Siempre esperamos que otro haga para poderlo hacer. Perdimos esa capacidad. o sea que eso también entonces quedó como cultura a nosotros. Claro, esa es la cultura. De esperar que, o sea, que nos traigan todo, nos hagan Que todo. nos hagan todo. Porque aquí no producimos como tal nada, por ejemplo, en tecnología, nosotros no, No. todos nos los traen en ni- tecnología. Porque no invertimos. Pensamos que eso no es necesario. Y acabar con esa cultura es difícil. Sacar una cultura y meter otra cultura diferente no se hace de un día para otro. Porque ¿qué es la cultura? La cultura son son costumbres que yo repito. A los años ya yo estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces es lo que se llama cultura. Bueno, papi, eso es como cultura. Y aplicando el término de libertad, por ejemplo, ellos tienen eso, o sea, ya lo tienen impregnado Claro. como ley. O sea, ya ellos viven, por ejemplo, la gente que vive del vandalismo y todo eso, o sea, no han conocido una ley y ellos han sobrevivido en ese mundo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan libres son ahí cuando su ley es diferente? O sea, su ley es hacer lo malo. O sea, entonces, bueno, entonces ¿Cómo, ya eso, qué libertad? Sí, o sea, ¿dónde está la libertad ahí? O por eso. también son libres, No. aunque estén haciendo lo malo. Entonces ya ahí está mi cultura. ¿Mi cultura cuál es? Mentir, fácil y El robar. facilismo. Y robar. Esa es la cultura que yo estoy acostumbrado. Pero hay una ley espiritual que me dice que no debo mentir, que no debo robar, que no debo tener las cosas que todo se encuentra bajo sacrificio. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación como esa, del policía, que tengo el papel vencido, que me voló un semáforo, lo primero que pienso es mi cultura, mentir. Mentir. Ajá. Entonces, pero hay otra ley espiritual que me dice que mentir no es bueno. O sea, en el momento que yo estoy mintiendo, mi conciencia me está diciendo que lo que estoy diciendo es mentira. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, bueno, entonces en mí está esa ley. La ley de la naturaleza carnal y hay una ley espiritual que me dice que no miente. Entonces yo decido si miento O hacer la. o hago lo correcto.
Bueno, Usted está ajá. viendo, mira que yo soy libre para decidir. Yo puedo decir, no, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que me pasó a mí. Yo iba en el carro y me entró una llamada y yo llamé y en eso yo crucé y una moto pasó y yo paré y pasó, pero en eso venía un policía y el policía me vio y se fue atrás de mí y me orilló. Oríllese. Sus papeles, su cédula, Y vino el de la moto y le dijo al policía, ay, ese man casi que me mata y tal, que no quiere más, pa. Y fueron como tres mototaxistas a acusarme. Y el policía me dijo, cuénteme, ¿qué le pasó y tal? ¿Tiene algún problema tal? Yo, no, señor. Yo le dije, señora gente, no voy a inventar. Se me pasó, usted sabe, con una llamada, porque mi trabajo es con el teléfono y los viajes y tal, pues. Y el policía comenzó a llenar documentos, tal. Me dijo, no te preocupes, todos en la vida hemos cometido un error. Ajá. Y me dio los papeles y me dio los papeles. No sé, él escribió ciertas cosas, y me dio los papeles, no me hizo el paro. Le dije la verdad, ¿sí o no? Entonces, en mí estaba en eso, en decir mentiras para que el policía, pues yo le digo al policía, no, es que mi mamá está enferma, está grave, mi hijo está grave, y el Estoy para que, preocupado. si estoy preocupado, preocupación y tal, para que, mira, la mentira para el facilismo, para salirme del problema. Pero yo también tengo una ley en mi interior que me está diciendo que debo hacer lo correcto. Papi, y cuando, por ejemplo, tú dices la verdad, porque hay situaciones donde decir la verdad aumenta el problema, agranda el problema, que la mejor opción, que la gente piensa así, la gente Claro. piensa así, si digo la verdad, pues se armaría un gran problema. ¿Cómo, o sea, cómo entonces tú explicas esa situación y qué debería hacer en una situación donde mentir o callar algo, que a veces mentir es como no revelar la verdad, es la solución? ¿Está bien o está mal? Vayamos al facilismo. Y por eso digo el facilismo. Ah, pero vamos también a Por las eso, consecuencias. allá voy, allá voy, mira. Si hay una situación premiante de que la verdad me va a traer consecuencias, yo debo de asumir la responsabilidad. Yo debo asumir la responsabilidad. Porque es que a veces nosotros queremos decir la verdad, pero no queremos sufrir consecuencias. El hecho de que yo diga la verdad no quiere decir que eso me tiene que absolver. Y yo te pongo un ejemplo cuando yo estaba estudiando en el colegio. Yo estaba en el colegio, estuve en el colegio Barranquilla Barahona, estaba estudiando yo, y comenzamos a hacer desorden, todo lo pelo, papá, y llegó el profesor y dijo, ¿quiénes estaban haciendo desorden? Y se levantó un alumno atrás allá, le dijo, profesor, yo estaba haciendo desorden. Venga, mijo, tiene un 10. Claro, el resto yo. Y pensaba que también que le iban a dar También un le deja 10. premiar. Sí, que le iban a dar un 10. Ajá. Ya. Pero mira, él tuvo la capacidad de enfrentarse a la verdad. Los otros estaban pensando en el beneficio que le dieron por decir la verdad y pensaban que él también le iba a hacer lo mismo, pero no es igual. Profesor, bueno, usted tiene un 2, usted tiene un 2, usted tiene un 2. Entonces comenzaron todos a decir, yo estaba en el desorden, yo estaba en el desorden, yo estaba en el desorden, pero mira, no es porque realmente quisieran enfrentar la verdad, sino que vieron el beneficio. Y vuelvo y te digo, el facilismo. Claro, Claro, si yo sí. digo la verdad, que es la cultura de nosotros, es el facilismo. No importa que lo que sea, pero nosotros queremos es que todo no sea fácil. O sea, si la verdad no tuviera consecuencias, nosotros diríamos la verdad. Es correcto, diríamos la verdad. Bueno, por ejemplo, es que hay situaciones donde, y como tú dices, estamos envueltos en la cultura, de donde, o sea, mentir y hacer las cosas mal es mejor. Es mejor. Entonces, ¿cómo explicamos o cómo nosotros cambiamos esa cultura? ¿Cómo nosotros enfrentamos o qué le puedes tú enseñar a la gente? Decir, cómo cambiar esa cultura de no estar, de decir la verdad, de seguir las leyes, de portarse bien, de no infringir las normas. Como estamos en el tema de los colombianos, que nos Ajá. conocemos,
el problema de nosotros los colombianos, uno de los problemas de los colombianos es que nosotros, a nosotros nos hace falta identidad. A nosotros nos hace falta identidad. Pero esa identidad que nosotros, porque nosotros no sabemos quiénes somos, ni para dónde vamos, ni a quién necesitamos. O sea, nosotros nos atañe la cultura de la adhesión. O sea, nos adherimos al poder. Si los liberales son los que tienen el poder, somos liberales. Pero si el otro año ganan los conservadores, entonces somos conservadores. Entonces, ahí perdemos la identidad. Yo me puse a profundizar, entonces, ¿por qué nosotros tenemos una falsa? ¿Cómo es que nosotros tenemos una falta de identidad? Resulta que la materia prima de un pueblo, un estado, es el factor humano. Esa es la materia prima, el ser humano. Entonces, esa materia prima, por ejemplo, el hilo es una materia prima, porque yo con el hilo puedo hacer una hamaca, puedo hacer un mantel y puedo hacer una cortina. Pero si ese hilo es de mala calidad, si yo hago una hamaca, ¿cómo sale la hamaca? Mala. Si hago un mantel, sale malo. Si hago una vez, es malo. Entonces la materia prima. Bueno, nosotros somos la materia prima colombiana. Nosotros entonces, esta materia prima es de mala calidad. ¿Por qué esta materia prima es de mala calidad? Porque esta materia prima de mala calidad solamente nos tienen que formar, ¿quiénes? La familia y la escuela. Si está fallando la familia y la escuela, entonces somos de mala calidad. Entonces nosotros tenemos que empezar con la formación. Con la O sea, formación. para cambiar esa cultura. Para cambiar esa cultura. Tenemos que empezar. Ahí, la base. O sea, la base de todo, por donde empieza el cambio, es la familia y la escuela. Y la escuela. Ahora, la familia. ¿Qué hace la familia? La familia lo que te enseña son valores. La familia no te enseña a sumar 2 por 2, 4, no te enseña. Ella te enseña los valores. Y los valores no se enseñan con tinta ni papel, sino con ejemplo. Yo no puedo tener un trago, aquí voy a tomar un traguito de tinto, y decirle al hijo mío que no tome porque es malo. Claro, el hijo mira y dice, si fuera malo mi papá no tomara. Comienzo a tomar. A tomar. Entonces, los valores, ¿cómo se enseña? Es con ejemplo. No con tinta ni papel. Porque eso lo va a quedar impregnado aquí. Entonces la familia tiene que enseñarle los valores a los muchachos. ¿Qué hace la escuela? La escuela te tiene que enseñar entonces ya la parte intelectual. A prepararte. Para defenderte, para con la sociedad, con los números, tal, lo que vas a sobrevivir, eso. Entonces, la escuela te enseña intelectualmente. Y la acá para que se vea. Bueno, la escuela te enseña intelectualmente y la familia te enseña valores. Pero no puede haber pocos valores y mucho intelectual, porque entonces tú serías un monstruo intelectual. Exacto. Ya, por ejemplo, el arquitecto que mató a la niñita, que la drogó, la emborrachó, la cogió, la violó y la mató. Estaba preparado. Era un arquitecto de buena familia, aparentemente. Y tenían plata, tenían edificios, tenían esto, pero mira lo que le hizo a la niña, era un monstruo. Pero era un monstruo intelectual. ¿Qué pasó por eso? Porque pocos valores y mucho intelectualismo. Ni tampoco puede hacer lo contrario. Ajá, lo contrario, ¿cómo sería? No, tú tienes muchos valores, pero intelectualmente no conoces, entonces no vas a saber sumar, no vas a saber restar, no vas a saber esto, no vas a hacer esto. Vas a ser honrado, pero no vas a saber eso. Entonces, ahí la materia, por eso te hablo de la materia prima, que tiene que ser la escuela y la familia. Y que tiene que haber un equilibrio. Eso es lo que forma la sociedad y el ser humano o el colombiano. Como el ejemplo que tú estás colocando, o eso es lo que hace una buena materia prima. Eso es lo que hace una buena materia prima. Entonces, claro, cuando eso hace una materia prima, entonces, porque mira, por ejemplo, nosotros decimos, oye, ven acá, esta persona atracó y robó porque es que no tiene plata, necesita para comida. Pero ¿y los políticos?
que nacieron con plata y tienen plata porque roban. Entonces, mira, aquí, ¿Quién es más culpable? claro, entonces aquí roba el intelectual y roba el analfabeta El necesitado. y él roba el necesitado. Entonces, mira, por eso yo te hablo de la materia prima, que entonces roba. Por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, tan pequeño, en una acción comunal ya hay robo? Que es algo pequeño que en una organización, una cooperativa de cualquier pequeña, salen robando. Y salen robando los senadores y salen robando los políticos. Entonces tú no puedes decir, no, él te roba por necesitado porque no le alcanzó la plata. Pero y aquellos no le alcanza la plata. Entonces, ahí es donde vamos nosotros. La materia prima es de mala Calidad. No, está impregnado esa cultura. O sea, esa cultura. Justificar un robo, por lo menos aquí en Colombia, según lo que tú explicas, o sea, no sirve. O sea, la justificación del por qué se roba no es válida, porque es que aquí robamos no por necesidad ni porque tenemos. O sea, aquí Sino por robamos cultura. porque somos ladrones, que no lo quería Por decir. cultura. Por cultura, Por cultura. nosotros robamos. O sea, independientemente de la necesidad. Entonces nadie que tenga necesidad puede basarse en eso para cometer ese delito. Nadie que tenga la necesidad. No, yo robo porque es que necesito llevar de comer, necesito alimentarme. Porque igual, aunque esa persona tenga, o sea, apenas él supere esas necesidades, lo seguirá haciendo. Entonces hay que cambiar de raíz. O sea, no se puede robar porque no se puede robar. Es correcto. Para mejorar la sociedad, para Claro. vivir mejor y en el tema específico de Colombia, ir cambiando ya esa cultura de que nosotros sobrevivimos y vivimos es robando. Todo es robando, la cultura de las mafias, de las bandas y todo eso. Y entonces, por ejemplo, como el Estado, yo te hablo del gobierno, del gobierno y del Estado, que le hemos dado para que ellos sean los que nos gobiernen, nos rijan. Entonces, ¿Por qué tiene culpa? O sea, ¿por qué tendríamos que incluir al Estado en algo que es como interno de las personas? sí, porque ¿quiénes son los que conforman el Estado? Los mismos colombianos, los que tenemos la cultura de robar. Ajá. Como tenemos esa cultura para robar, entonces hacemos esas leyes de recompensa. Pues mira, una persona sale a atracar, se robó un celular, le quitó 200.000 pesos, sale y huye y se esconde. Pero el que roba 1.000 millones de pesos, 70.000 millones de pesos, 10.000 millones, ¿por qué no se esconde? Porque ambos son un delito. No importa la cantidad, sino que robaron. Y todos debieran, la ley debe decir que el que roba va preso, todos debemos ir presos. Porque ellos no y nosotros sí. Exacto, hay una omisión ahí. Claro. Entonces el mismo Estado, el mismo gobierno está propiciando El robo. el robo. Y vuelvo y te digo, las normas son las que dan forma a la sociedad. Pero esas sociedades deformadas son las que hacen las normas. Por eso tú ves las normas torcidas. Por eso tú ves la norma que beneficia es la norma invierte en los valores. Tú te robas 10.000 millones de pesos y eres recompensado. Te robas 100.000 pesos y vas preso. Exacto. Entonces, ¿cómo queda la libertad entonces ahí? Donde está manipulada la ley. O sea, el que está haciendo, o sea, se castigan unos, pero no se castigan otros. Sí. Y vuelvo y te digo, ahí hace parte la familia. Porque aunque uno viene con esa cultura, la familia uno es la que le enseña los valores. Cuando un hijo, por ejemplo, trae un carro que se cogió del vecino, o se robó un plátano, yo tengo hambre. No tenemos plata, pero el hijo vino y se robó un plátano de la vecina. Ujú. ¿Tú qué dices? ¿Lo rechazas o lo fritas y te lo comes con el hijo? No, mejor di tú. Sí. Entonces, ponle tú que yo venga y lo frite. ¿Qué le estoy enseñando a él? Que robe.
que vaya y robe. Porque entonces, vuelvo y te hablo de la cultura y del ambiente. Por ejemplo, los hijos de los ricos y de los políticos se han levantado en ese ambiente. Ellos ven a su papá robar y que el papá no le pasa nada. Entonces, estos hijos de los políticos crecen con eso. Ellos creen que eso no es delito. Cuando ellos, como este es un negocio de familia, cuando ellos toman al mando, ellos siguen robando porque piensan que eso no es malo. Quienes le han enseñado eso, ha sido los mismos papás. Y ellos se levantan en esa cultura, porque si ellos vieran que su papá robó y lo puso preso, tal vez ellos no lo hagan. Exacto. Ya, pero su papá no es castigado y roba. Entonces ellos piensan que no es malo. Por eso, esa generación que está saliendo roba más que los papás. Y ellos no se mutan. Porque ya crecieron en esa cultura. En ese ambiente, en el ambiente, como por ejemplo cuando en los barrios del sur, que tienen un ambiente diferente a los barrios allá, entonces ellos se creen en ese ambiente, en el picó y tal, y para ellos esto no es malo, vaya en el picó y tomar y eso no es malo. Bueno, papi, también te quería preguntar sobre, ya que estamos hablando de libertad, y ya que tú pones un tema, eh, eh, o te refieres a que cuando la sociedad está distorsionada y es la que crea las leyes, entonces crea leyes malas y entonces es la que forma cada vez más una peor sociedad. Entonces, Deforma la sociedad. deforma la sociedad. Entonces, en base a eso, existe algo que se llama la libertad de expresión. Hay que ver quiénes crearon eso, pero ¿qué es lo que se nota? Que la libertad de expresión no le está dando a las personas la libertad de elegir y de expresarse. Solamente las personas que de pronto manejan el género o son transgénero o tienen otros géneros aparte del masculino y femenino, ellas pueden decirlo, pero las personas que de pronto no comparten esa idea no tienen esa libertad de hacerlo, ni de pronunciarse, ni siquiera de elegir, porque hace poco vi que una persona transgénero mujer se ofendió porque un hombre no, o sea, apenas se enteró que él era transgénero, o sea, que era hombre. Ujú. Es que, ajá, el juego de palabras es difícil, pero era un hombre, pero que estaba cambiado a mujer. Entonces ella hace un video que casualmente se va viral, donde llora porque se siente discriminada, porque el hombre no la aceptó porque era transgénero. Entonces, el problema para mí es que se va viral y se muestra, y muchas personas apoyan, es que el tipo o el muchacho no podía rechazarla porque la discriminaba. Sí, sí me estás entendiendo. Claro, O sea, sí. entonces, ¿qué libertad de expresión hay? Porque si se le está dando a ellos una libertad de poder ser lo que ellos piensan o quieren ser, ¿por qué ese muchacho no, o sea, por qué se le acusa a él de discriminar? Si él se supone que él también tiene su libertad de expresión y de elegir qué género, o juntarse, asociarse y eso. ¿Qué piensas tú al respecto de esa libertad? Porque están utilizando el tema de libertad. Entonces, como tú tienes otro concepto, pues cómo Sí. tú debates ese concepto que ellos manejan. Sí. Es que una cosa es la libre expresión a querer cambiar mi naturaleza. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo he tenido la tentación, Ajá. cuando estoy en un centro comercial y voy al baño, he tenido la tentación, claro, de pedirle permiso a la muchacha, niña, ven acá, yo soy mujer, ¿será que tú me permites entrar al baño contigo? Ujú. A Ah, ver qué bueno. diría ella, Ajá. cómo reaccionaría ella. Ella sí entraría conmigo al baño o no entraría.
He tenido la tentación de tenerlo, pero no sé cómo. No, ¿Verdad? y Que la gente. depende de qué persona te encuentres, Sí, se va a sí. sentir. Pero yo he ido y he tenido la tentación, ya he visto a la muchacha y yo quiero decirle, niña, pues, primero pedirle permiso, no me teme. Sino primero, niña, ¿será que yo soy mujer? ¿Me permites que entre al baño contigo? Bueno, yo te podría responder que dependiendo, porque hasta ahora, o sea, hay mucha gente, muchísima más que todavía no ha entrado en como en esa ideología. Y si no está en esa ideología, te va a decir, no, señor, No. usted, el baño suyo está allá, hágame el favor, atrevido. Después, Entonces, eso no tiene que ver con mi expresión, eso tiene que ver con mi naturaleza. La expresión no tiene que ver nada con la naturaleza. La naturaleza mía es que yo soy un varón. Así quiera cambiarla como quiera cambiarla. Y en cuanto a la expresión, por ejemplo, ahí tendríamos que tocar el tema de democracia. No sé si hay tiempo. Podríamos tocar el tema de que este país no es un país ético, porque a veces nosotros tenemos un mal concepto de las cosas, pero tenemos un mal concepto de democracia, ajá. tenemos un mal concepto de la ética. Entonces no sé si tendrás tiempo o cuánto tiempo ha recorrido, o quiere que en No, otro tema. yo diría que lo hagamos en un video aparte, que nos Sí, centremos porque ya este va larguito. sí. Entonces, Entonces, de ahí te vas a extender bastante en claro, eso. sí, sobre la democracia Entonces, no, hagámoslo en otro video y las personas que ahí nos escriben en la caja de comentarios qué piensan al respecto, cuál es su concepto, su definición de libertad, qué piensan ustedes también del concepto de la democracia, de los principios, de los valores que hay aquí también. Y bueno, estamos, ya nos queda pendiente preparar un siguiente video hablando de democracia, de el concepto real de principios y los valores y todo eso. por ¿Algo que ejemplo, agregar? sí, te voy a poner ejemplo, por ejemplo, para los cristianos, ¿cuál es la libertad de los cristianos? La Ajá, palabra de Dios. porque es la Cuando ley. tú obedeces la palabra de Dios, ella te produce a ti libertad. Cuando tú no obedeces la palabra, entonces ya tú estás violando la ley de la libertad y entonces, claro, hay temor en ti y ese temor es lo que no te da la libertad. Entonces, para los cristianos, por eso los cristianos, su manual es la Biblia. Ajá, ellos tienen libertad, pero el ser humano, o por qué, te lo voy a preguntar así, ¿por qué entonces ellos sienten, o el ser humano siente que entrar a una iglesia, a una religión, es entrar a someterse a leyes, a pura prohibición, porque la gente, pues les hablan de iglesia, de religión y de todo eso, y lo que hacen enseguida es asociarlo con, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer tal cosa. Entonces, tú estás hablando de libertad, de que los creyentes tienen una libertad en la Biblia, pero cuando a las personas del común se les habla de iglesia, de libertad, de Biblia y de todo el contexto religioso, no lo entienden así. Entonces, ¿cómo les puedes tú explicar a esas personas de qué libertad se está hablando en el término de religioso? Tenemos que remitirnos a Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer una nación grande. Pero ¿qué es una nación? Hay tres elementos para poder hacer una nación. Tiene que haber un territorio, un pueblo y una ley. Esos tres elementos te definen como una nación. Por eso es que el Señor sacó el pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida. Por eso le dio la ley. Ya. Y por eso hizo un pueblo. Él hizo un pueblo, de una familia hizo un pueblo, lo llevó a una tierra y le dio una ley. Esos tres elementos es lo que conforma una nación. Y esa fue la promesa que Dios le dio. Entonces, si nosotros somos una nación espiritual, debe haber una constitución y una ley Ajá, espiritual. espiritual, claro, una ley espiritual. Pero mira que matar no se está hablando espiritualmente. No codiciar la mujer de tu prójimo no es espiritualmente. Ya. No robarás no es espiritualmente.
Pero entonces está correlacionado. Sí, claro, claro. Entonces, por eso es que nosotros los creyentes tenemos una ley, que es la ley de la libertad, Ajá. que es la palabra de Dios. Nosotros en esta nación espiritual, porque dentro de esta nación hay una nación espiritual. Entonces nosotros tenemos un pueblo espiritual, tenemos una ley espiritual, ¿ya? Ajá, que te da la libertad de Que da hacer libertad. qué. Que te da la libertad, te pregunto, te da la libertad de hacer qué. Recuerda que la gente está Sí, pensando en que son prohibiciones, o sea, claro, es no, o sea, es, claro. eh, como tú lo dices, un pueblo, una nación que tiene sus leyes, pero sus leyes es no puedes hacer esto, Sí. no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto. Entonces, Mm. dime de qué libertad estás hablando, o está hablando la Biblia, o propone el contexto religioso. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no matarás, Ajá, que prohíbe. cuando yo no mato, cuando yo mato a una persona, entonces dejo una huérfana, no ha sido huérfano, dejo una viuda y dejo una madre sin hijo. Ya, ya ahí estoy haciendo daño a otra persona. Ya. Ajá. Porque claro, si yo mato a una persona, pero si alguien me mate a mí, mi familia también va a quedar lo mismo. Y cuando tú estás matando a alguien, lo que estabas hablando ahorita, estás violando sus derechos Claro que estoy violando los derechos de la a vida de que la viví. otra persona. Claro. Cuando yo robo, pues, entonces la Biblia dice que dice, no matarás, ¿para qué? Para que tú puedas vivir tranquilo, porque yo te aseguro que cuando yo mato a un vecino por aquí cerca, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Irme, porque si no los vecinos vienen y me levantan a piedra en la casa. Ajá. Entonces, es malo cuando Dios dice no matarás. Está prohibiendo algo que perjudique al ser humano. No, está perjudicando. No robarás. Si yo le robo al vecino y el vecino es bravo que tenga revólver, tengo que irme. Entonces, cuando la Biblia dice toma, entonces, ¿qué prohibición es que lo está haciendo el Señor? No, al contrario. Te está librando. Claro, por eso entonces esa ley es la ley de la libertad. Porque cuando tú tienes libertad, tienes paz. Bueno, pero No, no codicia, por ejemplo, no cometerás adulterio. O sea, no puedo acostarme con la mujer de mi amigo, de mi vecino. Eso porque eso trae problemas. Entonces, ¿por qué piensan que entonces que el evangelio es una ley de prohibición? Yo estoy escribiendo un libro que lo titulo El evangelio como ley de prohibición o práctica de libertad. Cuando tú practicas el no robar, el no codiciar y el no matar, entonces tú estás practicando la ley de la libertad que te da paz, tranquilidad. ajá, Puedes ir para allá, puedes ir para acá, puedes ir para acá, puedes ir para acá. esa frase me parece interesante. Eso que dice de que la libertad te da paz es muy interesante. Al contexto que me voy y a lo que pues se me viene a la cabeza es que la paz siempre se ha buscado en la humanidad, el vivir bien, que hay muchos libros y hay una frase, una temática que se llama el arte de vivir bien, Ujú. porque siempre se ha buscado el cómo vivir bien en esta sociedad, en este mundo, no tener tantos problemas y tantas ideologías, tantas filosofías que han salido para buscar eso, cómo encontrar un estado tranquilo, un estado mental tranquilo, pacífico, no tan llevado por las emociones. Entonces, tú aquí resumes muy brevemente lo que es encontrar, como los estoicos llaman, la ataraxia, que es estar en ese estado sereno y tranquilo, que los problemas no te muevan, no te alteren las emociones y te hagan tomar malas decisiones. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es tener libertad, sería obedecer las leyes. Exacto. Entonces yo, obedeciendo las leyes, tengo paz, vivo tranquilo. Entonces ahí también
vendría un problema, que sería cuál es el tipo de ley o cuáles son las leyes que yo obedezco. Porque entonces si yo obedezco una ley mala, no me va a llevar a tener paz. Claro. Que era lo que ahorita estábamos hablando de que las leyes de las personas en Colombia o la cultura son las de robar, del facilismo y todas esas cosas. Todas esas leyes, a ninguna de esas personas le ha dado paz, le ha dado tranquilidad. Los que están en negocios ilícitos, que eso se ha visto en todo este tiempo en Colombia. Ninguna de esas personas que tienen esas leyes eh, no de buen proceder no han tenido paz. Entonces, ¿cuáles son esas leyes que me llevan a tener paz? Nosotros manejamos unos conceptos equivocados, porque la paz es algo interno, no está fuera de mí. Por ejemplo, tú dices que, bueno, un proceso de paz, no. El fin de la paz es el fin de un conflicto, Y entonces, ¿por qué le porque, llaman paz? porque manejan unos conceptos errados. Tienen unos conceptos. La paz es algo interno. Ajá. La paz es interna. Cuando yo tengo una paz interna, entonces yo no te mato. Porque yo te puedo matar y me ponen preso. Pero en mi interior hay algo que no me deja tranquilo. Hay algo que me turba dentro de mí. ¿A qué es eso? Por eso te digo, eso que me turba dentro. Por eso entonces la paz es interna. Y entonces, cuando la persona tiene paz, cuando sus derechos son reconocidos. Cuando no hay, cuando no, No hay alguien no es que lo... víctima de la violencia. Exacto, no hay alguien que le viole su Claro, ya. Entonces, yo no sentirme, entonces yo tengo tranquilidad. Ese es paz, tranquilidad. Tú eres O sea que a tranquilo. mí me conviene, o a cada persona le conviene que otro cumpla también las leyes, para que no Todos, me no, violente a no, mí. no, no, no que ellos, sino que todos, porque es que eso es lo que la Biblia dice, amaos los unos a los otros, no, armaos los unos a los otros, o destruir los unos a los otros. Ah, Y la Biblia dice, por ejemplo, dice que el amor no busca el bien suyo, sino el otro. Si yo busco que tú estés mejor y tú buscas que yo esté mejor, ¿cuándo va a haber problema entre nosotros? no se supone que entre nosotros pues vamos a buscar el bienestar, Es a estar correcto, tranquilo. es correcto, ya. Entonces, cuando yo siento que tú no sientes que yo voy a hacerte daño, cuando tú sientes que yo estoy haciendo daño, tú internamente, ¿qué sientes? Temor y angustia. Pero eso es interno. Ya. Entonces la paz es algo interno. Entonces, cuando hay ese tipo de conflicto, lo que dice, bueno, usted ya no mate a fulano y tal, ya usted no peleen con eso, entonces están el fin de un conflicto, pero internamente ellos tienen paz. No, es distinto, es Ah, distinto, o sea, es algo muy, o sea, el- los conceptos tienen una distancia de años luz. años luz. Por eso O digo, sea, entonces la paz es interna, no es el fin de la paz, no es un proceso de paz, es un proceso de un conflicto. Porque acaba el yo, conflicto, pero no claro, acaba la paz. claro. Porque yo, por ejemplo, yo pueda que tenga problemas contigo por un pedacito de tierra. Ya. Y yo te tiré agua y tú me tiras agua y yo te tiré agua y bueno, ven acá, no vamos a tirar más agua, bueno, no tiremos más agua. Pero yo seguiré con paz. Entonces la paz es algo interno. Y la paz es individual. Cada quien tiene que tener. Y la paz se logra cumpliendo las leyes, Y la paz se logra no violentando los tus derechos. derechos. Ajá. Reconociendo tus virtudes, reconociendo tu talento, reconociendo tus derechos. Ahí. Entonces, bueno, en el caso colombiano no se está haciendo la paz. El fin de un Se conflicto. está buscando solucionar Un y conflicto. acabar un Un conflicto. conflicto. Pero la paz o sea, no se obtiene la paz con eso, No. porque la paz es interna. Ya. Si los gobiernos y los políticos me siguen violentando mis derechos,
yo nunca voy a tener paz. Pero ¿y si tú cumples con tus leyes, no puedes tener paz? Por eso. O entonces es algo que no solamente depende de una sola persona. O sea, no depende de mí solamente. No, Porque no, si yo no. cumplo las leyes, debería tener paz. Pero si yo las cumplo, No, sí, tengo paz y otra persona viola mis derechos, o sea, me estorba la paz a mí. O sea ya, que no, lo que quiero decir es que la paz no depende entonces tan solo de una sola persona o de mí, sino depende de que yo haga mi trabajo, me porte bien, cumpla las leyes y la otra persona me respete. el apóstol Pablo dice, dentro de angustia y fuera de temores. Entonces, la paz es interno, la libertad es externo. Porque la libertad es que tú puedes moverte a cualquier parte. Ajá. Esa es la libertad. Y la paz es algo interno, que tú te puedes mover para cualquier parte, pero internamente no tienes paz. O sea que nosotros podemos tener paz en medio de un conflicto. O sea, se está cayendo el mundo, pero Sí. nosotros internamente podemos tener paz. Y también, pues la pregunta viceversa. ¿Podemos el mundo estar en paz y nosotros estar en conflicto? Como la paz es individual, no sé tú si me estás preguntando por los que están en los conflictos. Porque los que están en los conflictos son los que no tienen paz, porque se le han violentado sus derechos. Y eso, ellos no tienen esa tranquilidad. Entonces ellos van al conflicto. Entonces ahí ya te digo, es la violencia. Le violentaron sus derechos y se ve violento. Lógico que no tiene paz. Por eso Porque están la en paz es conflicto. interna. O sea, ese grupo que está en el conflicto no tienen paz. Ujú. Porque la paz es tranquilidad. La paz, eso te da a ti seguridad. Entonces, ¿cómo yo estando tranquilo y seguridad voy a coger un arma para dispararle a alguien? Para defender los derechos. No puede. No puede ser. Entonces la paz es algo interno y la paz es algo personal. Ya. Y entonces la paz es algo interno y algo personal. Y la libertad es que yo me puedo mover para un lado y para el otro, porque esa es la libertad, moverme yo para un lado, para el otro. Yo me puedo mover, pero no tengo en paz. Por ejemplo, cuando uno va, ya ha bajado, pero cuando uno va, por ejemplo, para tal parte y sitios donde está la guerrilla, tú internamente vas con miedo, vas con temor, no tiene paz. Pero mira que tú te estás moviendo, porque te vas para donde tú quieres, esa libertad. De aquí para allá, esa es la libertad. Entonces, quedamos así, vamos a ir armando o concluyendo. Bueno, ahorita no me diste la razón, no me negaste, pero ahorita te dije o te pregunté. Entonces la paz depende de dos personas La o de paz, dos, porque es interna, pero es que si otra persona me violenta a mí, claro, me estorba mi paz, que es claro. mía propia. Entonces la paz involucra dos entes, intervienen dos entes para que una persona tenga paz. ¿Cómo sería? Porque está la parte individual, o sea, hablando de paz individual y la paz colectiva se podría llamar. Ujú. Vamos a hablar individualmente. Una persona, o sea, puede estar en conflicto ella sola estando en medio de la paz. O sería que una persona, sí, porque es que partiendo de los conceptos, pues no, la pregunta no es la correcta la que estoy haciendo. Pero puede una persona, o sea, iniciar un conflicto. Porque es que lo que te quiero preguntar y plantear es cómo una persona o si una persona puede entrar en un conflicto estando en una paz. Lo que pasa es que tú O lo sea, estás lo cambiando. estoy O sea, tratando de la paz, invertir. claro. Porque la pregunta, pues normal sería eh, paz en medio de un conflicto. Porque hay un conflicto afuera, pero internamente, si depende de nosotros, podemos estar en paz. Entonces yo te lo planteo al revés.
si afuera está en paz, el asunto internamente puede haber un conflicto. O sea, puede una persona estar turbada de la paz, estando en un espacio-tiempo tranquilo. O sea, el conflicto, por ejemplo, el conflicto es cuando yo estoy en disputa con otra persona. El conflicto. Ah, Ese es el conflicto. Y ya la paz es algo mío, es algo interno. Que yo puedo tener paz sin libertad, pero no puede haber libertad sin paz. ajá, pero bueno, ahora explícame esa relación ahí, explícame esa relación ahí, entre la libertad y la paz. Ese ya te lo dije. La paz es interno, la libertad es que yo me mueva por un lado y para otro. Mira que yo no puedo tener paz, pero yo puedo tener libertad porque puedo ir para allá, puedo ir por acá, puedo ir por acá, puedo ir por acá. No tengo paz, pero sí puedo. Entonces, una persona, para que se me quite la idea, pues, si en el espacio-tiempo, en el mundo hay paz, una persona, o sea, debería estar en paz. Y si hay conflicto, por ejemplo, internamente, es ella la que entonces inicia el conflicto. Cuando tú me hablas de la Porque paz, entonces si nadie le está turbando la paz a esa persona, o le está violentando los derechos, no hay, entonces esa persona no tiene por qué iniciar un conflicto. claro, claro, no tiene. Eso era lo que quería, como yo salir de ahí y de esa pregunta que tenía, iniciar algo que era imposible. O sea, si todo está en paz, Sí. ¿cómo puede o si podía existir ese suceso de que una persona esté en conflicto solamente ella? Entonces tendría ella que iniciar el conflicto. Tú sabes cuándo se resuelve un conflicto. Para poder resolver un conflicto, ¿sabes lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que Primero hay hacer? que tener paz. Al yo tener paz, entonces para yo terminar ese conflicto, alguno de los dos tiene que ceder. Porque siempre, cuando hay conflicto es que tú crees que tienes la razón. Y yo creo que tengo la razón. ¿Sí o no? Ajá. Pero como si yo tengo paz, ¿cuál es mi forma? Yo ceder, yo cedo. Por ejemplo, cuando vamos así con dos vehículos y uno viene así por yo vengo así ¡prac! Y quedamos ahí. Ahí hay un conflicto. ¿Cómo hago yo para resolver ese conflicto? Me bajo, levanto al tipo a palo o él me levanta piedra. Ese. Se resolvió el conflicto, los carros todavía están perdidos ahí. ¿Cómo hago yo para resolver ese conflicto? O él corre el carro hacia acá, y yo paso y él pasa, o yo corro hacia acá. Y ahí Y el paso, o sea, uno de los dos cede. tiene que ceder para poder resolver un conflicto. Entonces, la persona que tiene paz en su corazón no se va al conflicto, sino que si el otro no Cede. cede, si el otro no quiere mover el carro, ¿qué hago yo? Lo muevo. Ya. O sea, tiene que perder alguien para resolver O un sea, conflicto. no solamente perder es perder, a veces uno pierde para ganar. La palabra perder, uno piensa que ya es un fracaso, que ya no. A veces perdemos para ganar. No solamente perdiendo se pierde, también perdiendo se gana. O sea, entonces no es pérdida. Pero hagámosle así, porque yo moví. Entonces nosotros, por ejemplo, y ahí te hablo de la cultura nuestra, de la superioridad. O sea, perdiendo es una forma de ganar. Es correcto. Es una forma también de ganar. Y nosotros queremos que perdiendo es perder y no. Una forma de ganar también es perder. Eso se parece a lo que te voy a preguntar. Entonces, si las cosas terminan para bien, hablando de situaciones que le pasan al ser humano, y tú sabes que las personas dicen, no hay mal que por bien no venga, para coger esa frase de ejemplo. Entonces, ¿existe o no existe el mal? Ese es tema para otro video. Hércules. Bueno, vamos Listo. a resumir eh, la charla, el tema, para que
no queden por allá las definiciones y todo eso. Y en conclusión, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la paz? ¿Para qué son las leyes? Todo eso. Y también qué mensaje le podrías dar a esas personas para cambiar de cultura, para poder eh, vivir mejor, porque entre todas estas cosas la humanidad siempre ha buscado es cómo vivir mejor, porque estamos aquí y estando aquí, cómo podemos tener una buena vida aquí en esta tierra. Nosotros hemos dejado avanzar mucho la cultura del facilismo y la cultura de la malicia indígena. Hemos avanzado. Ajá. Este cambio no es ni un día para otro. Este cambio tiene que ser de paciencia, de resistencia, de permanecer. Ujú. Ya lo que está hecho, hecho está. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar a esta generación, a enseñarles los valores. Y en la escuela tienen que enseñarles el intelectualismo, pero esa parte intelectual va acompañada de muchas cosas. Por ejemplo, en los colegios sí pueden enseñar lo que es el respeto, respetar al otro. También en los colegios en la parte intelectual puede enseñar lo que es colaborarse el uno al otro. Entonces, esas son cosas que, por eso, mira la razón que tiene el Señor Jesucristo cuando dice que el Señor Jesucristo vino y dice, los voy a hacer una nueva criatura. Nosotros necesitamos un nuevo colombiano, No, colombiano. un nuevo colombiano. ¿Y dónde formamos un nuevo colombiano? En la familia y en la Y en la escuela. escuela. Entonces tendríamos que fortalecer a la familia. Nosotros como padres debiéramos asumir el rol. De nosotros depende Ujú. que salga un buen colombiano, una materia prima buena, una materia prima mala. Entonces, y no es de un día para otro, pero sí podemos comenzar y tener la esperanza de algún día tener un colombiano nuevo, Mejor. mejor. Ese es tu mensaje Ese es mi mensaje para eso. para todos los colombianos y también, papi, para todas a nivel pues mundial, todo el que logre gracias a esta plataforma que nos permite llegar a muchas partes del mundo. Todas esas personas que viendo este video puedan identificar sus problemas y Claro. puedan tomar este mensaje para mejorar y puedan guiarse, ubicarse y puedan mejorar su cultura, empezando primero por ellos mismos internamente, luego su familia y luego como sociedad, ¿cierto? Claro. Entonces, papi, gracias por Gracias. estar aquí. No, gracias te doy a ti por invitarme. Primera vez que compartimos escenario, Sí. que compartimos video. Y bueno, espero que no sea el último. Y sigamos aquí compartiendo tu conocimiento y sigamos enseñando aquí a la gente. Y esto de los nuevos conceptos que tú manejas me parece interesante para poder abrirnos a un nuevo camino diferente y mejor. Sí. Entonces, Esperamos, gracias. esperamos que de todas maneras nos escriban. El próximo tema creo que vamos a tocar es sobre la democracia. La democracia. La democracia. Alguien que tenga alguna pregunta, ¿qué le parece? Y tocamos la democracia y la ética. ¿Por qué Colombia no es un país ético? Porque Colombia no es un país ético. Es correcto. Bueno, mis queridos amigos, gracias por los que nos acompañaron hasta aquí, por ver este video. Espero y en la caja de comentarios me dejen un saludo al viejo, me manden un saludo a mi papá. Y bueno, queremos conversar con ustedes en la caja de comentarios, a ver qué nos dicen, qué piensan ustedes. Y bueno, los invito a suscribirse, a darle me gusta a este canal y acompañarnos en esta serie de videos también educativos y todo eso. Y a compartirlo. Y a compartirlos. Entonces, un saludo a todos y nos vemos en otro video. Listo.